vas a morir de hambre, esos cabrones no ganan. Tu sueño, eso es lo mío. Sí, ha cambiado la forma de hacer radio y la forma de comunicar, pero sí, no son tiempos fáciles para la radio. Jerónimo Camberos, ¿cuántos años tienes? 58, Pedro. ¿Haciendo lo que te gusta? 33. ¿Cómo nace ese gusto por la radio? Primero, Pedro, quiero agradecerte a tu casa, a Televisa, al niño, pero sobre todo a ti, güey. Tengo mucho de conocerte, reconozco un chingo tu trayectoria, pero sobre todo, pues cabrón, es un honor y me parece que es digno de encomio que nosotros, como colegas, como amigos de hace mucho tiempo, tengamos este tipo de activaciones, este tipo de entrevistas, para que la gente que va empezando, para que la gente que es más añejita y que le encanta todo esto, se dé pues una idea, ¿no? De lo que fue la vida y la historia de como todos en esta ciudad o en este país o en este planeta tenemos una raíz, un por dónde y el por qué fue. Con respecto a tu pregunta, fíjate que la mía es sui generis. Bendito a Dios, pues en la casa de ustedes, en la casa paterna, contamos con una situación económica buena, desahogada. Mi papá era distribuidor de una marca de tráiler de Cummins, era socio de 2 talleres mecánicos ¿En dónde? de trailers, aquí en Guadalajara. Aquí en Mi Guadalajara. papá trabajó para Pemex 30 años, para el profesor Jan González, estuvo ahí en la iniciativa privada y luego se separó y como te decía, se hizo distribuidor, dealer de esta marca Cummins de trailers. Y en ese tiempo, te digo, pues contábamos con una buena situación, colegio, la autónoma, pero ya yo traía el gusanito y cuando llega la terminación de la prepa, que viene la pregunta de los papás, que es innegable, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Ingeniería mecánica, ¿no? Para seguir esto. No, jefe, la verdad, a mí no me gusta. Se me quedó viendo con una cara como si fuera, ¿cómo que no te gusta, cabrón? Pues eres hijo único, pues somos 3 mujeres y yo. Este es el negocio, o sea, Es el business, como era antes, güey, pues tienes que seguirle. Que no, jefe, me gusta el periodismo. ¿Qué? Pues sí, ya ves que cada vez que vienen mis tíos, yo les pido que si me dejan narrar aquí en la tele. No, como decía Nancy, déjate de chingaderas. Tienes que hacer el negocio propio. No, bueno, eso causó un rompimiento en su momento con mi padre y causó, pues, medio sentimientos ahí con él. Sin embargo, yo seguía en la mira y me dijo, te vas a morir de hambre, esos cabrones no ganan. Tenía mucha razón. Sí. Yo dije, bueno, pues a mí en lo mío, pues vamos a seguirle. Seguí, empecé la carrera en la universidad y en junio del 92, aquí en una cabina de instalaciones de radiodrama, el liceo Enrique Pereda me da la oportunidad con Raúl Frías Lucio en la cabina de Radio Sensación, una estación que después se fue concesionada a Radio Fórmula y que era la 1230, la frecuencia antes de la década. Ahí en esa cabina, en un noticiero que tenía Raúl, comencé un 15 de junio, me acuerdo bien porque fue día de cumpleaños de don Roberto Guerrero también, y ahí una nota de Boris Becker, una nota de Benjamín Galindo lesionado, y recuerdo bien que fue mi primer nota al aire, y ahí comenzó la carrera de periodismo de un servidor. Fíjate, 92, yo también, bueno, un año antes, y con Raúl Frías también, me tocó y radio, y me dedico a lo de Radio Sensación, porque era también una estación que se llamaba así en Ciudad Guzmán. Ah, ¿todavía existe? Todavía existe, Radio es una de las 91 concesiones de radio y televisión de este estado, de la cual me honro en representar. Pues con los Valdovinos. Sí, claro, don Jorge Valdominos. Yo hice mis prácticas en esa Radio Sensación. ¿Qué haces en Guzmán, güey? Tú eres de Totonilco. Pero hacía mis prácticas porque ya. estaba yo estudiando acá y me iba para Ciudad Guzmán los fines de semana como para cumplir las prácticas profesionales. Y de ahí iba a Radio Sensación y regresaba hasta que pasa. Bueno, ya es mi historia, ¿no? Pero fíjate, o sea, es un tema de cómo hay que irle buscando, ¿no? O sea, si te gustaba eso, irte viendo dónde van las oportunidades, ¿no? Sí, claro, y aunque no tengas algo claro, tú sabes que quieres estar ahí, tú sabes que donde te acomodes, pues los caminos del destino, de Dios, los que creemos en Dios, te van llevando y te van llevando. Sucede que 2 años después, la familia López Rocha vende a la familia Pérez y Pérez de Anda, que son mis patrones, el Grupo DK. El Grupo DK que era 3 estaciones, 2 de AM, DKT, Radio Ranchito
que ahora es la deportiva, DK1250 y XHDK, la FM, que en ese momento fue Tequila, Tequila FM, luego Planeta y luego migró ya la familia Pérez de Anda a Audiorama. Pero en ese momento esas 3 estaciones, junto con el edificio de Lorenzana y Lázaro Cárdenas, hicieron que nos cambiáramos de aquí de Niños Héroes allá, con un estudio que ya estaba grande, con una sala de redacción. ¿Te acuerdas antes que había los teletipos y llegaban ahí las notas de todas las agencias internacionales y tenía que estar al pendiente para todas las notas de Notimex, y ahí con Raúl Frías con el equipo, Pati Romo Sagún, Karina Hernández, Belén Zapata, comenzamos ese departamento de noticias que formó Raúl Frías. Pero fíjate, ya me estás hablando de la llegada de los medios, pero y del rompimiento con tu papá y tu idea, pero ¿desde niño traías ya eso? Sí. De niño, ¿dónde creciste, Jero? Muchos de mis amigos. ¿En qué barrio, en qué colonia? Por el trabajo de mi papá, viví 3 años en Guaymas, viví 3 años en Minatitlán, Veracruz, hasta que mi papá precisamente por eso puso esa distribución, nos empezó a ver crecer y cuando ya me voy a mi ciudad, y en 79 nos venimos a vivir para acá, Jardines Alcalde, 78. Ahí en Luis Manuel Rojas, que es la calle perpendicular a, en ese momento, Montecasino, ahora Fidel Velázquez, a la altura de Experiencia y de todas las calles de Santa Elena Alcalde, Teruel, Vigo, Vizcaya, españolas, saquitos ahí de Vigo y qué buenos eran. Y bueno, ahí viene una con otra, porque ahí compra mi papá su primer casa en el 77, en el 78 nos cambiamos, y en el 78, 79, 10, 11 años, me lleva él por primera vez al Jalisco, en un Atlas América, y cuando en la noche entras, el sábado por la noche, y ves alumbrado el estadio, ves todo verde, veía las cabinas allá arriba, a don Chango Almaraz anunciando, a don Nacho González, decía, esto es un sueño, esto es lo mío, y la cancha alumbrada, y los primeros jugadores que vi que eran de una calidad, Pepe Delgado, Pillo Herrera, Abel Verónico, Berna García, dije, no, cabrón, esto es lo mío. Digo, de lo único que no me enamoré fue del Atlas, pero lo respeto mucho, y respeto mucho al equipo, a la institución, pero no me enamoré del Atlas ni de América, pero ahí empezó todo, y va exactamente lo de dónde vivíamos con esto. En el 81, ya en la prepa, para entrar a la prepa o en tercera secundaria, nos cambiamos un poco más a Circunvalación, una casa más grande, Sebastián Allende, 1947, ahí a 2 cuadras de los bomberos, Félix Palavicini, Carlos Villaseñor, en la misma Jardines Alcalde, pero ahí fue mi juventud, ahí crecí. Ahí pero veías el estadio y escuchabas al 58, me imagino. Claro, güey, como todos. Es lo que decías, quiero estar en el medio. Escuchando a don Nacho, a don Roberto en Televisa, escuchando a Dan Vega, escuchando a Emilio, que ya ellos también jóvenes como yo, pero ya con algo de trayectoria, pues era como un sueño. Octavio Hernández. A don Octavio Hernández, sí, el señor fútbol, don Jaime García, Elías analizando, don Gilberto Ramos Camacho escribiendo y redactando en el Occidental, para mí era un sueño. Y después el que me introdujo ya más al tema ya directivo, al tema ya, porque traemos la idea de transmitir, y don Manuel López Sagrado, en paz descanse, siempre cuidó mucho eso. Y ya como traemos una idea directiva de transmitir el fútbol, pues nos empezamos a acercar a la directiva de Guadalajara, a la antigua, con con Rafa Jasso, y acá con Atlas. ¿Quién estaba? Estaba seguramente Sergio Montaño, que fue de los primeros con los que tuve contacto, con el arquitecto Ibarra, en paz descanse, y ahí empezamos. Notistema también transmitía al Atlas, y ya te estoy hablando de mediados finales de los 90, cuando empezamos a transmitir. Pero bueno, pues ya fue un traslado, un paso, que ahí pues nos conocimos porque íbamos a los clubes, empezábamos a sacar información. En una ida el otro día, que creo que fue contigo en la entrevista, cuando Martín Navarro recordó que él iba pues acreditado, pero de su universidad. Yo andaba buscando, le digo, ¿cómo andas? Bien. Oye, ¿te gusta la reporteada? Sí. Pues aquí nomás hay 2 requisitos.
Uno, que te guste, que le eches ganas porque registra bien tu voz, y la otra, que no empieces con tu cobradera, cabrón, porque eso de empezar a cobrar es aquí de echar, no, sí, adelante, los cumplo, adelante, vente mañana, güey. Así era antes, Ahí para los camiones, güey, nomás. Empezaba uno por amor al arte, ¿no? Sí, por los camiones, si acaso ahí te daban una lanita y vámonos. Y así irse abriendo camino. Entonces, empiezas en esta área de noticias, Jero, y empiezas en la sección de deportes. ¿Y cómo va siendo tu visión para ir creciendo? Ahorita hablas de las transmisiones, pero para ir creciendo en este camino. Son dos cosas, Pedro, son dos cosas que yo creo que ayudaron mucho en la trayectoria. Yo siempre tenía una visión empresarial, tanto aquí en la empresa, para seguir creciendo, no solo como en deportes, sino yo me gustaba acercarme a los programadores, en este caso a don Héctor Cantú, en paz descanse, que en ese momento programaba Éxtasis Digital, para que me enseñara sus cuadrículas. Ya ahora todo es digital, me enseñaba sus cuadrículas, me enseñaba cómo mezclaba los ritmos para programar. Me acercaba también con los contadores para que, pues, ver lo básico, ¿no? Porque en la universidad, en Ciencias de la Comunicación, llevas tronco común de contabilidad y administración, pero lo básico. Me acercaba con ellos, trataba de estar cerca de mi patrón, del licenciado Pereda, para poder, pues aprender y absorber y estar cerca de la jugada. Entonces tenía eso, la visión de tratar de crecer no solo en los deportes, sino también en lo empresarial. Y otra, Pedro, que seguramente lo vas a entender muy bien porque tú lo haces muy bien, las ventas. Las ventas, porque las ventas, que yo recuerde, que yo ahorita recuerde, nunca he firmado un contrato, nunca me he sentado a firmar un contrato. La venta se hace con la relación, la venta se hace con el resultado, con el cliente cuando tú le empiezas a dar, y eso ya se da natural, lo demás. Pero la venta, ves, no, es que a mí no se me da la venta, güey, pues todos vendemos en esta vida algo. Si no lo quieres tú capitalizar, pues ya es tu bronca. Y para mí esas dos situaciones fueron las que me dieron el panorama para que, recordando las palabras de mi jefe, no, pues jodido no, vamos a echarle ganas para que ya estando en esto, mezclemos los deportes, el tema empresarial como ejecutivo y el tema de venta. Y así, temprano, tarde, noche, y empezamos, había un ejecutivo aquí en Radiorama, bueno, primero mi compadre Miguel Oscar Rodríguez, el director comercial que me apoyó mucho, Juan Morales, un directivo de Cruz Azul, que vino y me llevaba, íbamos y veíamos clientes en aquel tiempo, Salinas y Rocha, la que anunciaba el perro, esta tienda de FAMSA, que también era futbolero, el viejo era de Monterrey, los hoteles Vista. Teníamos varios clientes que íbamos y algunos FAMAX con don Felipe Max Prieto, que era con el que teníamos tratos, y con ellos era intercambio para regalarle a la gente que nos escuchaba el balón, la maleta, y de todo, pues le mezclábamos venta, intercambio, y ahí empezó a fluir, pero no dejando de lado eso de las transmisiones. Las transmisiones, estar cumpliendo un sueño, ¿no? O sea, ¿cuándo es cuando dices, estoy cumpliendo mi sueño? Sí, solo Dios sabe y tiene que haber un momento. Y también quisiera dar una mención especial a don Humberto Parra, en paz descanse, que él con su programa de la deportiva, pues primero, ahí en DK, formábamos la barra deportiva, primero tiro directo, luego la ola deportiva, y en su momento después ya Ricardo, el Snoopy Pérez, que hacíamos los tres programas, pero con don Humberto, pues él empezó a llevar a Chava Reyes, a Jaime Gómez, a Sabas Ponce. Entonces para mí era un sueño, cabrón, además de estar en esto, conocer esas figuras, güey. Y después, pues era de ley, salía mi programa, salía del de Parra, que a veces nos íbamos al Manolos, o nos íbamos al Posada Guadalajara, a la Estancia Gaucha, y ahí, cabrón, a platicar de anécdotas de fútbol y de todo lo que vivió ese gran grupo del campeonísimo. En ese traslado se viene el tema de la promotora. Y a Humberto lo invitan de asesor con Arturo Lomelí, estás hablando de 94. Sí, ya en mediados de los 90, con David Medrano, que también estaba ahí, otro de mis grandes amigos en este medio. Y a finales de los 90, del 98, se da porque el esquema que le ofrecimos a don Salvador es 58 el 58, los derechos de transmisión son de la cervecería. Nosotros queremos, si quiere, hasta con la señal del 58, nuestra visión es de vender. Y a don Salvador le propusimos nuestras estaciones, nuestra cadena, que en ese momento, pues el 58 solo tiene en Guadalajara, la cadena de 30 ciudades, por decirte un número,
ponerla a disposición para que la mitad del tiempo la usara Chivas con MexLoop, con sus productos, y la mitad del tiempo nosotros lo comercializáramos. Y nuestro primer cliente nacional grande fue el cabrito reposado de don José Jesús Hernández, en paz descanse, Pepe Casarín de Arandas, que estaba promocionando ese producto, y después el cabrito hasta en la publicidad estática de los estadios estaba. Se metió muy, muy fuerte al fútbol. Y bueno, pues ahí, don Salvador y su comienza, pum. Entonces, así pasó. Y don Salvador dijo, no, 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 con la señal 58 no. La competencia siempre es buena. Que vaya la tapatía regional y que vaya el 58. No, pues, Ahí es Manuel donde... puso el grito en el cielo. No le gustaba compartir. Pues es el dueño y es el de Chivas. Y ahí. Y en una tarde de mediodía, Chivas Pachuca del torneo, debió haber sido verano 99, en un Chivas Pachuca, Néstor de la Torre, Jaime Gallardo, Ricardo Snupi Pérez, Miguel Montes y tu servidor, empezamos a las a transmisiones. con esas transmisiones. ¿Y qué sentiste cuando empezaste a narrar? No, güey, no me das de cuenta, te lo juro, güey, que oyendo el estadio y viendo todo lo que yo sentía y clarificándolo como un sueño, pues como cuando vas a coronar, no, no, cuando estás a punto. Cuando dices, hágala, papá. Venga, papá, no, pues la verdad de maripositas en el estómago y lo máximo, un sueño realizado, pero sobre todo ver que va junto con pegado, valga la expresión, el poder comercializar, el poder hacer las cosas de manera pues, profesional o dentro de las capacidades que cada quien tiene y clarificando el sueño. Y con Atlas, pues iba Miguel Valencia Lomelí, Juan Carlos Chávez en su momento cuando no tenía chance, iba gente identificada. Y comenzamos, como ya en ese momento éramos 9 estaciones de Grupo Radiorama, perfilábamos, es decir, la tapatía, que es popular, que es del pueblo, que es grupera y que va mucho a los altos, Chivas. Máxima, que es rockera, que es de jóvenes, Atlas. Se empezó a convertir la guarida del zorro. Y UDG lo transmitíamos por Éxtasis Digital 105.9. Jóvenes, estudiantes, pum. Y así teníamos transmisiones. Tecos, también por Éxtasis, viernes en la noche. Con Mario Oscar Maldonado. Sí. Viejo, cabrón vivo, pillo. Con ese cabrón transmitíamos don Roberto Guerrero Ayala, tu servidor. Puta, ahí ya en los 2000 ya con las transmisiones de los 4 equipos. ¿Y hoy cómo te sientes? ¿Pleno de estar haciendo lo que te gusta? ¿Te falta algo más, Jero? ¿Son otros tiempos? Sí, pues mira, en esta edad madura, yo le doy muchas gracias a Dios, de verdad le doy muchas gracias, soy muy bendecido, Pedro, amigos, muy bendecido. Dios me ha permitido ser un matrimonio donde tengo 5 hijos, 7 nietos, estoy en un momento en el que aquí en la empresa, creo, todavía lo platicaba el otro día con mi patrón, con el licenciado Pereda, en un buen momento de todos, por unanimidad, como me había pasado antes, lo digo de veras, con la humildad, con mucha humildad, fue unánime la votación para ser presidente y representar a la radio y la televisión de Jalisco en los 91 concesiones, presidente de la Cámara de Radio. Y bueno, pues con el programa, con el Supergol, que hemos hecho una buena mancuerna con David, con Ray, con Martín, pues la verdad, muy satisfecho, muy contento de amigos que he hecho en el medio como tú, como Paco González, como Juan Pablo Romero, que son David Medrano, que son para mí amigos que estimo y quiero mucho, mi equipo, Ray, Martín, el productor. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Con salud, con una profesión pues con la posibilidad de alegrar a la gente, que eso me gusta mucho, que la gente se divierta. Eso a mí me gusta un chingo, güey. No sé si vaya a tocar fibras, Jero, pero algún día volviste a platicar con tu papá. Dijiste, No, güey, a los 3 y años le llegó el dijiste, nieto. oye, no me morí de hambre, cabrón. Les voy a platicar algo que no he platicado, ¿eh? De veras, ¿eh? Ujú. Solo a mis amigos más íntimos y con mucho gusto, cabrón, porque eres tú y porque me gusta este tipo de cosas. A los 3 años vino mi niña, Berta, que vive en Canadá, que es un orgullo muy grande, igual que todos mis hijos. Se fue a los 20 años acabando de estudiar, mi abuelo a los 42, se casó a los 22. Y en cuanto nació su niño, no, pues ahí en Tusca mi papá ya había vendido sus bienes, ya estaba él en el pueblo, en Tuscacuesco, y solito dobló, agarró al chiquillo y pásenle y vénganse y abrazos y nada, no hubo necesidad ni de volver hacia los 4 años.
hubo ahí un pequeño distanciamiento, pero mi padre murió de cáncer en octubre del 21, va a cumplir 4 años. Y recuerdo bien porque cuando tú amas a alguien y no debes, también has perdido gente tan querida y valiosa como tus padres, te quedas con la tristeza física, pero con la satisfacción de que una semana antes de que él muriera, 12 de octubre, él murió el 21 de ese año, me vine de Tusca porque el 12 de octubre fue lunes, no hubo trabajo, y le dije, me dijo él, te encargo mucho a tu madre, te encargo mucho a tus hermanos. Papá, le digo, pues, ¿de qué hablas? No, no dice, cada quien sabe su momento. Te quiero decir algo que no te he dicho. Estoy muy orgulloso de ti y de todo lo que has hecho. Yo creo que eso le di un abrazo y marcó, ya no había nada que decir, güey. Ya dije, pues gracias, papá, yo también soy orgulloso de las bases, de los principios, de lo que me diste, y quedamos muy en paz, amando como lo más grande que tuve mi padre, bien a toda madre. Toda madre. ¿Y tus hijos, alguno le latió esto? Juan Pablo, mi tercer hijo, estuvo primero aquí conmigo, estuvo programando, estuvo en operaciones, después se fue a Radiorama Colima. Estoy hablando como del 2010, 11. Él apenas había salido de la universidad y estuvo allá. Desafortunadamente la situación económica que empezó a privar en Colima, pues le dice, papá, me dicen los clientes, no, cabrón, lo menos que quiero es anunciarme, güey, porque Pues, lo que menos, se puso mal momento. muy feo en ese tiempo en Colima, se tuvo que regresar y encontró también igual en las ventas, en otro nicho, pues ahí su camino, pero fue el único, que le gustó. Y hoy con las redes sociales, Jero, ¿cómo ha cambiado tu forma de hacer radio? Sí, ha cambiado la forma de hacer radio y la forma de comunicar, Pedro, porque soy un convencido que primero pues hay que acercarte a los jóvenes para que te transmiten la forma como comunican. Y en lugar de verlo como una competencia, las redes sociales, pues, cabrón, tú lo manejas muy bien, hay que verlo como una herramienta para poder seguir comunicando, para poder seguir subsistiendo en este medio que ha sido ya muy difícil. El otro día platicábamos en el Super Bowl, ya realmente cadenas con contenido deportivo, pues ya no hay, ya no hay. Ya Radiópolis, el tema de lo que era el 58, ya han ido desapareciendo. Entonces cada vez es más difícil. Nosotros, pues aquí seguimos haciendo la lucha con la frecuencia deportiva con 1340, pero sí, no son tiempos fáciles para la radio. ¿Cómo te ves en unos años, ya como, no dentro de la radio, sino como persona, Jero? O sea, haciendo lo mismo, ¿tienes algo en mente después de todo este recorrido de cumplir sueños, de ese niño que se emocionó en el Atlas América, al que ahora vaya a visualizar en un futuro? Fíjate que no sé si te ha pasado, güey, pero conforme pasan los años, empiezas a ver la otra orilla y empiezas a pensar en qué quieres hacer en unos años, en dónde, precisamente cómo es tu planteamiento, cómo te ves. Yo tengo la fortuna, te digo, que allí en Canadá con mi hija tengo pues lo poquito que he podido hacer allá guardado. Estamos buscando la residencia canadiense, que esperamos que pronto se dé, y tener, por lo bonito que es ese país, en unos 8 o 10 años no tener que tener responsabilidades y poder estar viajando. A mí viajar es algo que me mama, güey, Sí. desde, pues lo has vivido, güey, lo que son los mundiales. Y gracias a esta bendita empresa Radiorama hemos podido cumplir esos sueños, y viajar para mí es lo máximo, güey. Viajar a Canadá, viajar a Sudamérica, viajar a Australia, me falta conocer del mundo, yo creo que es lo único que me falta conocer. Australia, Nueva Zelanda, que están muy de moda, tengo muchas ganas esos son mis planes, ¿eh? De pensar en retirarme ahorita, de pensar, pues no, yo creo que mientras la gente ahí nos aguante, aquí le vamos a seguir, Pedro. La última, ¿cuál consideras ha sido tu momento cumbre o tu éxtasis, llamemos? Pues no sé, cabrón. Cuando mis hijos me vieron campeón en la escuela o de fútbol, no sé. No, Una yo creo cobertura que mundial puede ser. en el tema deportivo, sí, cuando tuvimos con Televisa, teníamos los derechos compartidos, porque nosotros pusimos varias estaciones y los derechos los tenía Televisa, y nos tocó en 2010 en Sudáfrica, en Polokwane, nos tocó transmitir el México-Francia. Yo creo que ahí con don Roberto, con Jaime Gallardo, paz descanse, ha sido de los momentos más chingones, güey. ¿Te acuerdas de aquel gol de Chícharo y Sí, sí, sí. el compase del Temo?
Ahí en el 2-0 a Francia fue algo chingón en este medio. Otra, pues la verdad del día a día, güey, el reconocimiento de la gente, eso no se paga con nada, güey, que sin merecerlo te paren en todos lados, güey, en la estancia, en el barrio, en la taberna donde andamos y te reconozcan y te dicen que nos oyen, que te ven. Eso es el día a día, güey, lo más chingón que hay en este medio para mí. Si ahorita se te cruza el Gerito de hace muchos años, ¿qué le dirías ahorita? Te ves a ti de niño y dices, ¿qué onda? ¿Qué me aconsejas? ¿Le sigo por donde voy? ¿Qué cambiarías? No sé, quizá empecé muy chavo, cabrón, empecé muy chavo, todo el tema de la casada, todo el tema de independizarme, todo el tema de acelerado que estaba yo por esa razón de mostrarme a mí, a mi papá, todo que yo podía hacer. Quizá el que, aguántate, cabrón, espérate poquito, espérate 25, 26 años, todo va a llegar, todo va a fluir, las cosas se deben dar, pero pues no, en otro sentido a lo mejor eso fue un motor que impulsó para que todo se diera más rápido, porque dicen que la carga hace andar al burro, cabrón, y ya empezaron a venir los hijos y a chingarle. Tuvimos la oportunidad, además de que aquí en la radio, cuando veníamos publicidad, vendí nueces, vendí mayonesa y mostazas cuando no había Costco ni Sam, ahí en el mercado de Bastos con un primo, mi primo Víctor Corona, que me dio la oportunidad de trabajar con él, a vender y a comercializar, andar en chinga, de 6 de la mañana que llegamos a la redacción con Raúl Frías, a 11 de la noche, güey, chingándole pues para sacarlo, pues digo que la carga hace andar al burro. Pero no, hombre, échale ganas, güey, muy bien. ¿Qué consejo le das a los chavos de hoy en día? Fíjate que muy seguido tenemos contacto en la programación de 1340, tenemos mucho talento, muchos chavos que les damos la oportunidad, que tienen un espacio, que tienen, por ejemplo, un convenio que tenemos con UNIVA, donde en la universidad aquí viene a hacer un programa cada semana, Ferureña, muchos jóvenes que empiezan y lo único que les digo es, esta madre es bien bonita, pero es de mucha constancia. Es de mucha constancia. Te vas a de repente aburrir, vas a perder compromisos, vas a perder a lo mejor momentos importantes de tu familia, de estar. Este trabajo sí es. Si no te sacrificas, si no estás, pues imagínate, ¿qué te digo a ti, güey? Tú narrando a selección los fines de semana, tus hijos, tu esposa, eso también lo dejas de repente de lado y tienes que hacerlo. Tienes que entender que si te quieres dedicar a esto, es de cuerpo y mente y tiempo completo. Si no, no va a funcionar. Tienes que ser esa convicción, que ahora con los chavos como que no se les da mucho, cabrón, no quieren trabajar. No, aparte que no quieren trabajar, no quieren todo live, güey, tranquilo, pero bueno, pues sería lo que yo les pudiera decir. Gracias, Jero, y felicidades. Pedro, un gusto, güey, ya me sacaste recuerdos, sacaste cosas, un agradecimiento a toda la gente, a Televisa, a ti, por estas entrevistas que me parecen muy interesantes, al niño, a mi empresa Radiorama, a mi patrón Enrique Pereda, a toda la gente que nos sigue, que nos sintoniza, que nos ve, un saludo y muchísimas gracias, aquí estamos a la hora. Un abrazo. Gracias.